Buenos días, alumnos de segundo y secundaria. Bienvenidos a esta clase de educación religiosa. Antes de comenzar, quiero un poco justificar que por estas fechas, en lo que es el curso de religión, yo les voy a ir acompañando a través de estos videos. Ya saben que cualquier duda o consulta me lo hacen llegar a través del WhatsApp, como muchos de ustedes lo han hecho, o a través del correo, ¿sí? Y las evidencias, ya saben, se envía al correo que mandé desde a partir de la quinta semana, un correo especialmente para ustedes, y sobre todo el estar presente en ello. No son situaciones personales, particulares, por la cual yo estoy solicitando esto, el que poder acompañarlos a través del video. ¿Ya? Y después ya regularizaremos, después ya volveremos a las clases del Zoom. Solo con las clases de educación religiosa, ojo. Ya con lo que es DPCC, si seguimos con las clases del Zoom el día viernes sin ninguna dificultad. ¿Sí? Entonces, antes de iniciar también quiero recalcar un poco que ya vamos dejando un poco de lado lo que es el primer trimestre y es deseándoles precisamente que les haya ido bien, y si no fuese el caso, igual tenemos que sacar sobre todo cosas valiosas de esta experiencia. Recuerden que es una experiencia nueva tanto para ustedes como para nosotros los docentes. Entonces, si por ahí la situación o el resultado final fue óptimo, te felicito, porque realmente pues será el fruto del esfuerzo que lo pusiste. Y te invitaría a que no te quedes en ello, sino que día a día trates de mejorar y sigas buscando algo más, ¿no? Sigas superándote en las metas que te vas poniendo. Si por el contrario el resultado no fue el óptimo, igual te invitaría a que no te quedes ahí, no te desalientes, sigas, tenemos todo el año es largo, sigas esforzándote y busca precisamente para mejorar cada vez más, ¿no? Que no, esta situación no se repita. Siempre ante alguna dificultad, ante alguna caída, nosotros lo que tenemos que hacer es buscar superarnos y crecer cada vez más, superar esa situación personal particular o lo que haya pasado. ¿Sí? Entonces, eso sobre todo, y recuerden, aún nosotros estamos y tenemos que cuidarnos tanto a nosotros como a nuestros seres queridos. ¿Sí? Muy bien, dejando de lado todo esto, inicio precisamente con esta clase, que es una clase rica, una clase un poquito amplia, pero bastante rica para nosotros. ¿Ya? ¿Y de qué se trata? Precisamente de una persona muy importante que la asemejamos también por otra, que es más cercana a nosotros, que son nuestras madres. Pero en ese caso nosotros siempre asemejamos la figura de la Virgen María a nuestras madres como modelo de madre sobre todo, ¿no? Entonces, precisamente ahora vamos a ver un poco lo que es el sí de la Virgen María. El sí de la Virgen María, sí, recuerden que ella dijo este sí a Dios cuando tenía aproximadamente 15 años, ya entre 14 y 15 años, adolescente. Y para una época y para un contexto donde la mujer realmente era bastante castigada, reprimida, no tenía la libertad que ahora la tienen varios de ustedes, sino es que una mujer que, entre comillas, para la sociedad de esa época y de ese entonces, no tenía mucho valor si no estaba muy ligada a un hombre. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a eso, imagínate lo arriesgado de la actitud de María de decir sí ante todo eso, a saber que la gente me va a criticar, la gente no va a entender, si era posible José capaz no le iba a entender, iba a ser vista como una madre soltera. Y en la actualidad una madre soltera no hay ningún problema, ¿no? O sea, una madre soltera puede luchar por sus hijos y muy bien, pero esa no era la realidad de ese entonces. Yo creo que antes de iniciar nos pongamos bien en ese plano. No era esa realidad. Ya era capaz incluso de una madre soltera, era tranquilamente una mujer que salía embarazada sin estar casada, tranquilamente era apedreada hasta morir. Y en su mismo padre tendría también que tirar la piedra. O sea, imagínate todo el riesgo que corre y ella dice sí, y sobre todo que mantiene esa fidelidad hasta el último, ¿ya? Porque sabía que era el designio de Dios. Para iniciar te pongo un cuento del fiel amigo, una historia muy bonita que te relata sobre todo esta historia de la fidelidad hasta el último, ¿ya? Para que lo leas, hay unas cuantas, 3 preguntitas para responderme, eso ya lo vemos poco a poco, y ahí te estoy hablando un poco de lo que vendría a ser el sí de la Virgen María, ¿no? Una respuesta de fe sobre todo, recuerda esto, de acuerdo al contexto, de acuerdo a la realidad, María dice sí y no duda, siendo aún una adolescente, y no duda en hacerse madre de Dios, a pesar de que la sociedad le pudo haber criticado. Entonces,
esta fidelidad lo va a mantener hasta el último día, ¿sí? Y precisamente porque ella acepta la voluntad de Dios, una actitud de aceptación y de fidelidad. Si Dios me cambiaste la vida, un hijo me cambia la vida, un hijo sobre todo que va a ser tu hijo, precisamente, y que la sociedad no lo va a ver, pero yo lo acepto y digo sí, me mantengo firme, y eso fue el sí de la Virgen María. ¿Ya? Responde con una convicción de fe sobre todo. ¿Ya? Entonces, obviamente, ¿a qué se debería asemejar eso a nosotros? Nosotros debemos decir sí, no a un hijo, obviamente, no a la edad de ustedes, no, no, no. Simplemente sí a los designios de Dios. A veces hay designios que nosotros no entendemos, hay designios que pueden ser peligrosos. Imagínate en la situación que estamos viviendo en la actualidad. Hay situaciones que pasan y a nosotros nos es conflictivo, nos es difícil, pero tenemos que aprender a decir sí, por algo pasan las cosas. Es una de las frases, una de las máximas que yo mantengo en mi vida, en lo que por algo pasan las cosas, ¿no? Sea algo bueno, sea algo malo, igual por algo pasan las cosas. Entonces, de igual manera decimos sí a Jesucristo en la iglesia, si es que somos partícipes, y si no, no está de más comenzar a hacerlo. Y decimos sí al accionar del Espíritu Santo, ¿no? Para que nos fortalezca. Te pongo una cita bíblica para que leas de Lucas y escribas un resumen, un comentario en base a eso, ¿ya? Luego, igual te estoy poniendo para leer luego de leer esa cita bíblica, algunas preguntitas para que te ayude un poco a lo que es este sí en el plan de lo que es la historia de la salvación, porque a partir de ahí comienza toda nuestra historia de la salvación. Si María no hubiese hecho el sí, probablemente Dios buscaba otra forma, ¿no? Pero no hubiese tenido la misma trascendencia, no hubiese habido la misma figura maternal de una intercesora por naturaleza. ¿Ya? Y vuelvo a hacer hincapié, recuerden la realidad que vivió María, no era la realidad igual a la de nosotros. Entonces, María y la encarnación. ¿A qué me refiero con la encarnación? Ojo, ahí el texto también te lo voy a explicar, pero para tenerlo más claro. Cuando hablamos de encarnación, hablamos no de que el Dios vino y se disfrazó de hombre. ¿Ah? Sí, yo bajo como los dioses griegos, los dioses romanos, ¿no? Cuando querían bajaban, se disfrazaban de un humano, se hacían, no sé, se hacían la forma de un humano y listo. No, Él se encarna en la humanidad. Entonces es un Dios con toda su magnificencia, con todo su poder encarnado en un hombre. Entonces este misterio de la encarnación trasciende más allá, hace que la humanidad, hace que la vida humana en realidad tenga un valor muy superior y muy significativo a comparación de toda la creación, porque el mismo Dios se hace persona, y esto quiero que lo entiendan, se hace, no se disfraza, se hace persona. Entonces, en esto consiste este dogma de lo que es la encarnación, ¿no? Al hacerse persona, se hace igual a nosotros para que tú también digas, que el Dios sintió lo que sintió un humano. El Dios vivió como humano, el Dios sufrió como humano, tuvo los mismos sentimientos, tuvo la misma nostalgia, la misma tristeza. ¿Por qué crees que cuando muere su amigo Lázaro Jesús llora? ¿Por qué crees que cuando está en el monte de los olivos llora con tal miedo, con tal desesperación, que científicamente está comprobado que una persona ante tal grave desesperación se le rompen los vasos capilares y puedes chorrear por tu sudor sangre? Y eso pasó con Jesús porque sintió el miedo de un humano. Ya, pero aún así él también era el designio de Dios y él como Dios también tenía que vivirlo. Entonces, todo eso para entenderlo, él se hace hombre para que sepa lo que siente un hombre y a partir de ahí elevar nuestra naturaleza a un plano superior, ya un plano más y un plano de más cercanía, y por eso incluso te dice, tú puedes llamar a Dios Padre. Eso veo a cualquier otra religión y no te asegura o no te deja, incluso es una ofensa tú decir a un Dios Padre, ¿no? Los mismos judíos no pueden decir a Dios Padre, es una ofensa, una blasfemia compararte a Dios. En cambio, para el cristiano no. ¿Por qué? Porque Dios se hizo hombre y como hombre llamó Padre a Dios, entonces tú también como hombre puedes hacerlo. Eso para tenerlo presente, ¿ya? Igual te estoy poniendo un poco dos cuadritos para que completes respecto a lo que es la fidelidad de la Virgen María, ¿ya? Ahora vayamos a ver el nacimiento del Mesías en Belén, y ahí viene otro detalle y otro misterio interesante de la encarnación. Bien pudo haberse encarnado en un príncipe y venir como rey, bien pudo haberse encarnado, no sé, en un poderoso, en un romano, en algo, y venir como alguien poderoso, pero no, no lo hizo así, se encarnó en una muchachita de 15 años.
Ya, una muchachita que para la sociedad no iba a tener mucho peso, mucho valor, mucho significado, y así fue. José no, gracias a Dios, José no la abandonó y José también siguió este signo de Dios creyendo en María. Ojo, pero a pesar de eso no tenían el poder grande, no tenían eso. ¿Y dónde nace Jesús? Eso lo sabemos por tradición, nace en un pesebre, nace en Belén. Ellos no vivían en Belén, tuvieron que hacer todo este recorrido de regresar a Belén, ¿ya? Desde Nazaret hasta Belén. ¿Para qué? Precisamente bueno, por situaciones que te narra la Biblia, situaciones históricas de que se dio el censo y que tenían que volver a su lugar de origen, y también para cumplir un poco todo este censo, todo se da y te das cuenta que con eso cumple un poco las profecías. Y ahí te decía, entendiendo el Antiguo Testamento, entiendes el Nuevo. En las profecías dice, nace la estrella de Belén, el Salvador nacerá en Belén, etcétera, etcétera, etcétera. Y es precisamente lo que sucede. En ese camino, ese trayecto, Jesús nace en Belén para cumplir con las escrituras, cumplir con lo que estaba de acuerdo a los profetas, se iba diciendo del Mesías. Pero ahí viene un detalle, nace con todo el poder y la magnificencia de un humano cualquiera. Nace en la miseria, nace en la pobreza y vive gran parte de su vida no entre riquezas, no entre palacios, sino entre el pueblo, entre lo común, para que vuelvas a tener esa vez ese sentimiento de que Jesús no necesariamente tuvo que ser príncipe, entonces no vivió como nosotros, incluso con más carencia que nosotros. Y aún así, él agradeció a Dios por todo lo vivido y aún así te hace notar de que hasta en la miseria tú puedes encontrar a Dios. ¿Ya? Entonces, eso para tener en cuenta. No nace en un palacio ni en cuna de oro, nace en un pueblo común y corriente. Entonces, igual te pongo ahí dos cuadritos para que me respondas. Y un poco también la figura de que uno tiene que saber ver para poder reconocer a Dios. La figura de estos sabios que vienen de Oriente, los famosos reyes magos para nosotros, ¿no? Sabios que no pertenecían a la religión ni judía ni nada, no sabían nada del Mesías ni nada, simplemente de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a sus estudios, ellos creyeron. Y no creyeron a Herodes, creyeron precisamente al ver a este niño pobre, a este niño en un pesebre cuyos padres no tenían nada de riqueza, al contrario, eran prácticamente unos indigentes, y creyeron que ahí estaba el Salvador y por fe así lo hicieron, le regalaron y le dieron los regalos, la mirra, el incienso, imagínate. Entonces, también nosotros y los mejores sacerdotes de esa época, los más sabios, todos no supieron dónde nació Jesús. Solo los más humildes, los que realmente saben buscar a Dios. Y eso también que nos quede como lección y como reflexión. Que donde el lugar donde estés no necesitas estar necesariamente acá. No podemos ser en iglesia, Dios no está con nosotros. En el lugar donde estés, desde tu casa, puedes encontrar a Dios si realmente te lo propones y si sabes ver precisamente en lo más sencillo, en lo más común. ¿Ya? Entonces eso también te lo pongo un poco. María es madre de Jesús, también te pongo otro subtítulo, ¿no? De un Dios verdadero y también recuerda, vuelvo a lo que es la encarnación, verdadero Dios y verdadero hombre. Ojo, no es un hombre fingido, Jesús no fue una figura de hombre, no fue no sé, un prototipo en el sentido de que no fue un Dios, como vuelvo a decir la misma explicación que hace un rato, no fue simplemente una copia, simplemente Jesús fue un verdadero hombre. Y María como tal se hace presente en esa figura y se hace viva y se hace sobre todo madre. Al hacerse madre de ese hombre que es Dios, se hace madre de todos nosotros. Entonces nosotros no valoramos a María porque es algo sobrenatural, no. María es una mujer como común y corriente como cualquier otra. La única virtud que tiene es que fue fiel a Dios hasta el final y al momento de ser madre de Dios no quiere decir que ella se hizo diosa, ¿no? Ella siguió siendo mujer. ¿Por qué? Porque Dios se hizo verdadero hombre. Entonces ella fue madre de un hombre, madre de un humano, pero ese humano tenía una característica particular, que era un Dios encarnado. Entonces también eso tengamos bien en claro, no veneramos, porque no adoramos, veneramos a María porque era sobrenatural, porque hacía cosas poderosas, no, simplemente porque fue fiel a Dios y porque fue la madre de Dios hecho hombre. ¿Ya? Entonces, sinónimo de distintas virtudes como madre y todo. Que como madre habrá renegado, sí, toda madre lo va a hacer, pero sobre todo mantuvo esa fidelidad y buscar el bienestar de su hijo que era Dios. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Entonces,
Eso sería la clase. Y ahí te estoy dejando algunas actividades sencillas para que pongas como son las características de la fidelidad de la Virgen María, marcarlo verdadero o falso según corresponde. Hay una cita bíblica también que tienes que leer de acuerdo a eso. Nos hablas de la Virgen María como modelo de servicio a los demás. Escribes un breve resumen precisamente de lo que es el nacimiento del Mesías, ¿ya? Y ya saben que todas estas evidencias me la envían al correo. A ese correo, bueno, que ya no es tan nuevo, aunque la indicación dice nuevo, ya no es tan nuevo porque viene desde ya la quinta semana, pero es identificando el tema, el grado, sección, nombre y el tema al que corresponde. Cualquier duda me lo hacen saber a través del WhatsApp, ¿sí? Muy bien, muchachos, nos estamos viendo hasta la siguiente clase. Cuídense.